Buenos días a todos, espero que se encuentren bien. En el día de hoy, la clase que les voy a presentar es sobre titulación de anticuerpos, una clase para el curso de Hemoterapia 3. Espero que ayude a despejar dudas sobre lo que vienen leyendo a lo largo del curso. Recordarles que esta clase no sustituye la bibliografía recomendada, simplemente auspicia de apoyo y que quedo a las órdenes a través del EVA o de mi hospital, cualquier consulta adicional que pueda surgir. Voy a apagar mi cámara para que no se me tranque y comenzar con la clase de hoy. La idea es contarles un poquito sobre la titulación de anticuerpos irregulares, o anticuerpos en general, hablarles un poco de la técnica y a su vez de las indicaciones o de los usos que tiene esta técnica de titulación. Podemos definir a la titulación de anticuerpos como una reacción antígeno-anticuerpo con diluciones seriadas del suero problema, ya sea un suero hemoclasificador que queramos titular o el suero de un paciente con algún anticuerpo, en el que la dilución más alta con aglutinación de una cruz va a representar el título de ese anticuerpo, ¿sí? Nosotros expresamos el título de un anticuerpo como el inverso de la dilución que tuvo una aglutinación de una cruz, de la última dilución con una aglutinación de una cruz. Tal vez esto acá suene un poco abstracto, ahora cuando veamos la técnica se va a entender un poco mejor. ¿Qué información nos brinda la titulación? Es una información cuantitativa, vamos a obtener un número, ¿sí? Un número absoluto, acerca de ese anticuerpo que estamos titulando o eventualmente podríamos obtener información acerca de la expresión de un antígeno en la membrana de un glóbulo rojo. Pero principalmente se utiliza para la cuantificación de un anticuerpo. Entonces, vamos a pasar a comentar un poquito la técnica. Por arriba, ustedes la van a ver en las instancias de práctico. Pero bueno, la idea es acá comentarla un poco de manera teórica y verla en imágenes, cómo es la técnica de titulación. Lo primero que vamos a tener es un suero problema. En este caso, nuestro suero va a ser el que contenga el anticuerpo que nosotros vamos a querer titular. Y vamos a tomar tubos, en este caso 10 tubos, para hacer las diluciones seriadas de este suero que contiene mi anticuerpo. Bien, estos tubos los vamos a rotular con la información del paciente o del suero que tengo acá y a su vez vamos a poner la dilución que nosotros vamos a estar haciendo, ¿sí? En ese sentido, el primer tubo vamos a tener el suero en su estado puro, entre comillas, no va a estar diluido, por lo tanto va a ser una dilución 1 en 1. El siguiente tubo vamos a hacer una dilución a un medio, en el siguiente a un cuarto, a un octavo y así sucesivamente. Vamos a ir haciendo diluciones de este suero, lo que va a representar cada vez un suero más diluido, menos concentrado. Bien, de esa manera nosotros vamos a poder definir cuál es la dilución, el suero menos concentrado que va a reaccionar. Para eso vamos a agregar en los primeros 9 tubos, bien, sin contar el que tiene la dilución 1 en 1, 100 microlitros de solución salina fisiológica, bien, para hacer las diluciones. Entonces lo primero que vamos a hacer es en el tubo de un medio, un cuarto, un octavo y sucesivamente, vamos a agregar 100 microlitros de solución salina fisiológica y vamos a dejar el último tubo, el que tiene la dilución 1 en 1024, vacío. Este tubo no le vamos a realizar dilución, simplemente lo vamos a conservar el remanente del tubo anterior por si necesitamos continuar haciendo diluciones porque la última dilución sigue reaccionando. Bien, ahora lo vamos a ver. Entonces, una vez colocados los 100 microlitros en cada uno de esos tubos,
vamos a pasar a colocar ahora sí nuestro suero problema. En el primer tubo vamos a colocar 100 microlitros y ese va a ser nuestro suero de reacción, 100 microlitros del suero sin diluir. En el siguiente tubo vamos a agregar otros 100 microlitros y en este caso, como ya teníamos 100 microlitros de solución salina fisiológica, en este tubo me van a quedar 200 microlitros de un suero diluido a la mitad. Bien, porque yo ya tenía 100 microlitros de solución salina fisiológica, le estoy agregando 100 microlitros de mi suero, por lo tanto me va a quedar el doble de volumen, pero diluido a la mitad. Y eso es lo que yo quiero, una dilución a un medio. Bien, lo que vamos a hacer ahora es homogeneizar de manera correcta para que todo esto se mezcle. Y de este tubo que tenía 200 microlitros, voy a tomar 100 microlitros y lo voy a pasar al siguiente tubo. Bien, de esta manera lo que va a pasar es que el siguiente tubo va a quedar con una dilución a un cuarto, porque yo vengo de una dilución de un suero sin diluir, que lo puse en un volumen igual, o sea que una dilución a la mitad, y esa dilución a la mitad voy a hacer lo mismo y va a volverse a diluir a la mitad, por lo tanto va a quedar una dilución a un cuarto, y así sucesivamente voy a ir haciendo las diluciones y cada vez se va a ir diluyendo a la mitad. Bien, estos pasos sucesivos es importante que los hagamos con micropipeta para el control exacto de los volúmenes. ¿Tá? Tengan en cuenta que la técnica en tubo estándar, nosotros mezclamos 100 microlitros de suero con 50 microlitros de glóbulos rojos y si yo voy perdiendo volumen en estas diluciones seriadas, voy a ir alterando la proporción antígeno-anticuerpo para mi reacción. Por lo tanto, puedo obtener resultados que no son los deseados. ¿Sí? Y a su vez, también es importante ir cambiando los tips a medida que voy realizando las diluciones. ¿Por qué? Porque en la pared del tips voy a ir arrastrando la concentración anterior que tenía en el tubo. Bien, entonces, si yo tomo 100 microlitros de un suero puro y lo coloco acá, yo voy a mezclar y ese tip lo voy a descartar y voy a tomar otro tip y voy a dispensar en el siguiente tubo. Cosa de no ir arrastrando la concentración anterior. Bien. Como decíamos, en el último tubo, lo que voy a hacer es de esta última dilución de 1 en 512, que me van a quedar 200 microlitros, en vez de hacer una nueva dilución, voy a simplemente tomar 100 microlitros y ponerlos en este tubo. ¿Qué significa eso? Que en este tubo no va a haber una dilución de 1 en 1024, sino que va a haber 100 microlitros iguales a esta última dilución. En el caso que yo necesite seguir haciendo diluciones, lo que voy a hacer acá es agregar 100 microlitros de solución salina fisiológica y ahí sí la dilución se me va a dividir a la mitad y ahí sí va a quedar con 1 en 1024 y puedo seguir haciendo todas las diluciones seriadas que necesite. ¿Bien? Una vez que tengo todos los tubos rotulados correctamente y con las diluciones seriadas del suero, lo que voy a pasar a hacer es a dispensar mis glóbulos rojos. ¿Qué importancia de estos glóbulos rojos? Que no lo mencionamos, pero bueno, es importante. Obviamente los glóbulos rojos que yo utilice para esta prueba tienen que ser antígenos positivos para el anticuerpo que yo estoy titulando. Bien, si yo estoy titulando, por ejemplo, un anti-D, yo necesito utilizar glóbulos rojos que contengan el antígeno D para que la reacción antígeno-anticuerpo ocurra. ¿Sí? Vamos a dispensar una gota, 50 microlitros de los glóbulos rojos en cada uno de los tubos y de esa manera me va a quedar en cada uno de los tubos 100 microlitros de suero, o sea, aproximadamente 2 gotas, y una gota o 50 microlitros de la suspensión de glóbulos rojos. El procedimiento a partir de acá va a continuar según el anticuerpo que yo estoy titulando. A modo de ejemplo, si yo estoy titulando un anticuerpo de clase IgG, esta técnica va a tener que ir a temperatura de 37 grados y llevar fase antiglobulina. Si yo estoy titulando un IgM que reacciona a temperatura ambiente con lectura inmediata, simplemente va a llevar la incubación que tenga que llevar, lectura con centrifugación o sin centrifugación y se va a leer. Bien, acá es importante qué anticuerpos yo estoy titulando para saber cómo continúo con la técnica. En el caso de la titulación de suero de hemoclasificadores, la técnica que voy a seguir es la que me diga mi fabricante. ¿Sí? Si yo estoy viendo el título de un suero anti-A, para hacer la técnica voy a respetar la técnica que me dice el fabricante independientemente que yo esté realizando diluciones. ¿Sí?
Una vez que tenemos estas mezclas, seguimos con la técnica, con la temperatura y la incubación que corresponda y vamos a realizar la lectura. En la trituración, la lectura se realiza desde la dilución menos concentrada a la más concentrada, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a leer el tubo con el suero más diluido hasta encontrar la primer dilución con un score de una cruz, ¿sí? En este caso es la dilución 1 en 64 la que empieza a aparecer con aglutinación y presenta una aglutinación de una cruz. En este caso, este anticuerpo titulado en este esquema, como su primera reacción fue con una dilución en 74, vamos a decir que su título es D64, tiene un score de 64. Bien, a partir de acá ya no necesitaríamos leer, pero bueno, como un control sí es importante leer y ver que el score de aglutinación va a ir aumentando. Bien, pero en realidad la dilución que nos va a interesar, donde se va a hacer el quiebre, es en la primera que presente una cruz de aglutinación. ¿Qué consideraciones hay que tener con respecto a la técnica de titulación, sobre todo cuando queremos comparar resultados obtenidos? Vamos a ver en la utilidad que tiene la indicación de titulación. Muchas veces nos interesa comparar resultados. Y bueno, primero que nada es utilizar siempre la misma plataforma. Bien, el tubo es la técnica Gold estándar, pero se puede hacer una titulación también en microplaca. Hay algunos autores que plantean realizar titulaciones también en tarjetas de columna de gel. No es el gol estándar, lo que sí es importante es que si vamos a comparar resultados, siempre deben ser realizados en la misma plataforma, porque la plataforma puede modificar la sensibilidad de la reacción y podemos hacer interpretaciones erróneas de diferentes scores de aglutinación. Siempre mantener las mismas condiciones de trabajo. Si yo estoy titulando un anticuerpo que necesité llevarlo a fase antiglobulina, cuando yo lo vuelva a titular para comparar, lo voy a tener que llevar a fase antiglobulina. Si yo estoy titulando un anticuerpo que lo dejé incubando 45 minutos a temperatura ambiente, la próxima vez que titule ese mismo anticuerpo, tengo que respetar esa temperatura y ese tiempo de incubación. Siempre utilizar los mismos glóbulos rojos o en su defecto, en caso de no contar con los glóbulos rojos del mismo individuo, del mismo donante, respetar el fenotipo. ¿Por qué es esto? Para poder respetar la carga antigénica que tienen esos glóbulos rojos. Ustedes saben que por el efecto dosis puede haber sistemas que aquellos donantes que sean heterocigotos pueden presentar una menor expresión del antígeno frente a los que son homocigotos, o directamente por la variabilidad que hay entre los individuos, pueden ser personas que tengan diferentes expresión del antígeno en su membrana de glóbulo rojo. Por lo tanto, eso me puede alterar las reacciones de aglutinación, obteniendo diferentes resultados, y no necesariamente sean por una diferencia en el título del anticuerpo, sino que están viéndose afectados por una distinta expresión de los glóbulos rojos en la membrana, del antígeno en la membrana de los glóbulos rojos. Por lo tanto, siempre cuando yo quiero comparar un resultado, debemos utilizar los glóbulos rojos del mismo donante o por lo menos con el mismo fenotipo. Otra de las consideraciones importantes que se debe respetar es que las técnicas de titulación en un laboratorio de referencia principalmente deben ser realizadas por el mismo operador, por el mismo técnico, con procedimientos operativos estándar bien definidos. De esta manera vamos a disminuir los márgenes de error y la probabilidad de error en la técnica y los resultados van a ser más comparables. Y por último, y no menos importante, es que a la hora de comparar resultados siempre se deben repetir en paralelo en la segunda muestra la técnica con la primera muestra que yo estoy comparando. Ejemplo, hoy estoy titulando un anticuerpo, me da un score de 1,64 como vimos en el ejemplo, y quiero comparar ese mismo anticuerpo dentro de un mes. Cuando yo vuelva a repetir la técnica dentro de un mes, voy a tener en cuenta todo lo que mencionamos acá y a su vez, en paralelo, voy a repetir la titulación de la primera muestra que la voy a haber almacenado en congelamiento y de esa manera verificar que el título de esa primera muestra se mantenga. ¿Por qué hago esto? Es una forma de controlar de que si hubo una modificación
en el título de ese anticuerpo, esa modificación se debe a efectivamente un cambio en el título y no se debe a que yo hice una técnica de manera distinta a como la había hecho anteriormente. Si eso fuese así, el título con la primera muestra me daría distinto al que me dio en su momento. Entonces, ¿cómo controlo? El título de la primera muestra, cuando la repito, tiene que ser igual al de la primera vez que me dio. Y el de la muestra nueva, bueno, observaré si se mantiene o si tiene diferentes campos, o si a ver, se realizó alguna modificación en el título. Vamos a pasar a conversar un poquito ahora sobre las indicaciones que tiene en inmunohematología, la titulación. Las utilidades son muchas, se puede utilizar en diversos contextos el título de un anticuerpo. Yo acá les traje algunos, pero en la bibliografía pueden encontrar más. Y bueno, la idea es discutir un poquito sobre, comentarles un poquito sobre cómo se utilizan en esta situación. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la titulación en el estudio de anticuerpos en el embarazo. Vamos a hablar del control de sueros hemoclasificadores y en el estudio de aglutininas frías en los casos de crioglutinina, síndrome de aglutinina fría. Bien, comenzando hablando con el estudio de titulación en los anticuerpos en embarazadas, lo primero y muy importante a destacar es que el título de un anticuerpo de una embarazada aloinmunizada no es indicador de gravedad y o de afectación fetal. Bien, lo que va a determinar la afectación fetal o el riesgo de afectación fetal por la presencia de un anticuerpo son otros parámetros y no el título del anticuerpo. Sin embargo, el título del anticuerpo nos va a dar información con respecto al progreso de la sensibilización de esa embarazada que puede aportar al diagnóstico final. En este caso, sí es importante destacar que la titulación del anticuerpo de una embarazada aloinmunizada siempre va a tener que ser en fase antiglobulina, porque el anticuerpo que a mí me va a interesar frente a un riesgo de enfermedad hemolítica del feto es un anticuerpo necesariamente de clase IgG. Recuerden que los anticuerpos de clase IgG son los que tienen la capacidad de atravesar la placenta y si yo quiero estudiar un anticuerpo IgG in vitro, siempre lo voy a tener que llevar a fase antiglobulina. Por lo tanto, necesariamente el título de un anticuerpo de una paciente embarazada, aloinmunizada con riesgo de afectación fetal, necesariamente va a ser en fase antiglobulina. Para el caso de que el anticuerpo involucrado sea un anti-D, es recomendable que los glóbulos rojos que utilicemos para hacer ese título sean de genotipo R2R2. ¿Tá? Eh, este fenotipo es C grande negativo y D positivo, y esto es porque existe una mayor expresión del antígeno D en aquellos individuos que son C grande negativo. Para otros anticuerpos distintos al D, la bibliografía aconseja hacerlo con células heterocigotas, y esto es simplemente un dato que de vuelta, recuerden que el título del anticuerpo involucrado no es indicador de afectación fetal, pero por mucho tiempo se utilizaron títulos críticos que se llaman títulos críticos, donde se ponía un corte que a partir de determinado título, determinado score, podía haber riesgo de afectación fetal. En el caso del D, se tomaba el título del 128 como un título crítico para considerar ese embarazo de riesgo de afectación fetal. De vuelta, al título, al no ser un indicador de gravedad, la pregunta es ¿por qué lo hacemos? Bueno, es interesante observar cambios en el título a lo largo del embarazo de esa gestante que puede estar dando información sobre la sensibilización. ¿Sí? Cambios a lo largo del embarazo pueden estar hablando de mayor exposición o menor exposición al antígeno en el embarazo. También nos puede dar información para poder diferenciar entre un anti-D pasivo y un anti-D inmune. Muchas veces se nos presenta el caso de una embarazada, RHD negativa, con un screening de anticuerpos irregulares positivo. Cuando se realiza la identificación, resulta que tiene un anti-D. Y acá muchas veces no tenemos registros sobre si la paciente recibió la inmunoprofilaxis anti-D o no durante el embarazo. Entonces no tenemos manera de discernir si el anti-D que nosotros estamos viendo en nuestros resultados corresponde a un anti-D pasivo administrado por el personal de salud para prevenir la inmunización anti-D
o si efectivamente estamos frente a un anti-D inmune. El anti-D pasivo, el WinRho que es administrado, tiene una vida media de 21 días, ¿tá? Pero puede llegar a detectarse hasta 3 meses después de administrado. Entonces, ¿por qué nos interesa acá saber si estamos frente a un anti-D pasivo o no? Para poder seguir con el algoritmo y el protocolo de prevención de la inmunización anti-D en la embarazada, ¿tá? Entonces, si esta paciente tiene efectivamente un anti-D inmune, ya no es candidata a recibir inmunoprofilaxis. Mientras que si el anti-D fuese pasivo, debemos seguir con el protocolo de inmunoprofilaxis. Entonces, ¿cómo entra el título en este caso? Bueno, el título a lo largo del tiempo del embarazo nos puede dar información. Por ejemplo, si el título decrece a lo largo del tiempo, podemos estar hablando de un posible anti-D pasivo que está disminuyendo su título, mientras que si el título a lo largo del embarazo se mantiene o aumenta, posiblemente estemos frente a un anti-D inmune efectivamente desarrollado por el sistema inmune de la paciente. Bien, y esto es lo que les decía que es importante, que en caso de no poder discernir si estamos frente a un anti-D pasivo o a un anti-D inmune, o si confirmamos que lo que estamos es frente a un anti-D pasivo, se debe seguir con el programa de inmunoprofilaxis, ¿tá? Esta paciente debe seguir recibiendo la inmunoprofilaxis cuando corresponda, según ustedes lo verán en los teóricos o ya lo sabrán, del protocolo de trabajo con las pacientes RHD negativas. En otros casos donde también nos puede ayudar a discernir información en el embarazo y saber si tenemos que administrar la inmunoprofilaxis anti-D o no, es cuando tenemos una reacción que podría llegar a confundirse con un anti-G o una reacción de un anticuerpo anti-G, que ustedes saben que es una reacción donde el anticuerpo reacciona como si fuese un anti-C más un anti-D, pero estamos frente a un anti-G. Entonces, en ese caso nos interesa saber si es efectivamente un anticuerpo anti-C más un anticuerpo anti-D, o simplemente estamos frente a un anti-G que no tiene un anti-D enmascarado. ¿Cómo puede participar el título en ese caso? Bueno, si titulamos ese anticuerpo, en este caso el anti-C, o sea, con células C positivas, y ese título es mayor al anti-D, posiblemente estemos frente a un anti-G sin un anti-D. Y en ese caso, esta embarazada es candidata a recibir la inmunoprofilaxis anti-D para evitar la inmunización anti-D. ¿Sí? Siguiendo con otra de las indicaciones, es en el caso del control de los sueros hemoclasificadores. Esto ustedes ya lo vieron en hemoterapia 2. Lo vamos a comentar muy por arriba. ¿Ya? Ustedes saben que es uno de los controles que se realizan a los reactivos por lote en el momento que llegan al laboratorio. ¿Ya? Se va a controlar en cada lote la apariencia, la especificidad, el rótulo, el embalaje y la sensibilidad. La sensibilidad es lo que vamos a controlar midiendo la titulación de ese anticuerpo. Bien, para eso se va a enfrentar el reactivo que me envía al laboratorio, sea un anti-A, un anti-B, anti-D, anti-E, anti-C, lo que fuese, a glóbulos rojos que contengan ese antígeno. Bien, según la literatura y mismo lo que diga el fabricante, existen títulos mínimos aceptables para poder trabajar con esos reactivos en el laboratorio. Acá yo les puse una tabla que yo la tomé de la literatura recomendada del curso, pero bueno, esto puede variar de diferentes literaturas donde lo puedan leer. Simplemente es a modo de referencia. ¿Tá? Que, bueno, un reactivo del sistema BO tiene que tener como mínimo un título, por ejemplo, de 512 para la técnica en tubo para poder utilizarlo para el fenotipo de paciente. En el caso del sistema RH, un título mínimo de 64 y en el caso de otros sistemas, por ejemplo, un título mínimo de 8. Como ustedes saben, esto debe ser registrado, como todos los controles que realizamos en el laboratorio. Y acá les puse un ejemplo que aparece en uno de los libros recomendados del curso de cómo podría yo informar estos resultados. Bien, entonces, en ese caso nosotros tenemos que poner el reactivo que estamos titulando. En este caso del ejemplo es una entidad FIA. Vamos a poner quién es el fabricante, cuál es el número de lote y la fecha de caducidad del reactivo.
Y en la información que vamos a poner, es importantísimo aclarar cuáles son los glóbulos rojos que estamos utilizando para ese fenotipo, para esa titulación, perdón, y cuál es el fenotipo de esos glóbulos rojos. En este caso del ejemplo, se utilizó el glóbulo rojo del donante 000X y el fenotipo de ese donante era DAFI-A positivo, DAFI-B positivo. Y se registran las diluciones que se realizan y el score de aglutinación de cada una de las diluciones. En este caso, el score de la dilución que tuvo una cruz más baja fue de 4, ¿bien? De 1 en 4. Por lo tanto, el título de esta entidad FIA es de 4. Si nos guiamos por la tabla que pusimos más arriba, donde otros reactivos distintos del AB0 y el RH tienen que tener un score, un título como mínimo de 8 para poder ser utilizados en el fenotipo, este reactivo no podría ser utilizado para fenotipar. ¿Bien? ¿Por qué es esto? Lo que me estoy asegurando es que independientemente de la carga antigénica que tenga mi paciente o mi donante, mi reactivo me lo va a detectar, ¿sí? Y por eso es que se utilizan glóbulos rojos heterocigotos. Por último, comentarles un poquito sobre el estudio de las aglutininas frías o de crioaglutininas, donde también se utiliza la técnica de titulación. Algunas consideraciones: las crioaglutininas son anticuerpos de clase IgM que van a fijar complemento a bajas temperaturas. En este caso, a diferencia del título de anticuerpos en las embarazadas, sí, el título es un indicador de gravedad clínica. Bien, aparte de toda la clínica del paciente, que comúnmente son pacientes que presentan anemia y bueno, que presentan una clínica particular, el estudio de laboratorio de la titulación eh, me va a indicar sobre la afectación de esos glóbulos rojos o no, causando lo que denominamos síndrome de aglutinina fría cuando el título de ese anticuerpo se encuentra por encima de 1024 a 4 grados. Comúnmente aquellos títulos que son por debajo de 64 suelen ser asintomáticos. En este caso de las crioaglutininas, aparte del título, del score que me dé el título, eh, la amplitud térmica y la temperatura de reacción óptima también es un predictor claro de la significancia clínica eh, del anticuerpo en ese paciente. Estas crioaglutininas suelen reaccionar fuertemente con todos los glóbulos rojos. Muchas veces cuando son crioaglutininas que tienen un amplio rango térmico, reaccionan a temperatura ambiente e incluso las llegamos a detectar en el fenotipo AB0, en la fase sérica, cuando estamos revisando el fenotipo AB0 de los pacientes. Y son anticuerpos que suelen tener una especificidad anti grande y con menor frecuencia anti-chica. Estos anticuerpos que son anti-grande van a reaccionar con células I positivo, pero pueden también reaccionar con células de sangre de cordón. Ustedes recuerden que el antígeno I grande se expresa mayormente en células, en glóbulos rojos adultos, mientras que el I chica se expresa en glóbulos rojos fuertemente de sangre de cordón, aunque hay una expresión débil del I grande también en sangre de cordón. Entonces, ¿cómo vamos a realizar la técnica de titulación cuando estamos frente a una crioaglutinina? La titulación va a ser en fase salina porque estamos frente a una IgM y la vamos a incubar a 4 grados, que es donde nos interesa a nosotros evaluar el título de ese anticuerpo. Se va a incubar durante toda la noche y posteriormente se va a leer. En el caso de las crioaglutininas, las diluciones se suelen hacer hasta 1 en 4096, esto representa 13 tubos, por lo que decíamos, ¿no? El punto de quiebre para nosotros es saber si tiene significancia clínica o no, es 1024, por lo tanto nos interesa saber si tiene un título mayor a eso o no. Y se van a enfrentar comúnmente a células de glóbulos rojos adultos que van a ser I positivo eh, y es comúnmente I negativo o una expresión de I chica. Y si contamos con ello, también se van a enfrentar a células de cordón, a ser I grande con una expresión débil o negativos e I chica positivo. ¿Sí? ¿Cómo se va a interpretar esto? A modo de ejemplo, si tengo un título de 64 con glóbulos rojos de cordón y de 2048 un título alto con glóbulos rojos de adulto,
posiblemente esté frente a un anti-IgG. De vuelta, la especificidad del anticuerpo nos puede llegar a interesar como un dato adicional, pero lo crítico en este punto es el título y la amplitud térmica de ese anticuerpo para poder determinar si ese anticuerpo es clínicamente significativo o no en ese paciente, independientemente de la clínica que presente, que seguramente sea evidente en el caso que esté siendo afectado. Entonces, una vez realizados estos estudios, siempre vamos a tener que dejar registro de estos resultados y algunos, acá les puse algunos de los datos que tenemos que registrar sí o sí. Bien, obviamente los datos del paciente en el que estamos estudiando, vamos a hacer en nuestro informe, las condiciones en que obtuvimos esa muestra, ya sea si tuvimos un tubo delta, tubo seco, si es una muestra que se obtuvo a 37 grados, cómo se conservó, bien. La fecha de extracción de la muestra, esto es importantísimo, si yo quiero comparar diferentes títulos de diferentes muestras, es importante saber que yo tomé la muestra tal día y lo voy a comparar con una muestra que se tomó a los 2 meses, 3 meses o cuando fuera, y cómo se procesó esa muestra, si esa muestra se tomó, se separó enseguida, inmediatamente después de la toma, si se tomó a temperatura ambientes o no, si se almacenó, cómo se almacenó. El técnico que realice la titulación va a tener que poner una interpretación de los resultados, va a tener que decir qué está interpretando de los resultados obtenidos, va a tener que informar cómo realizó la técnica de titulación, en qué temperatura, con qué tiempos de incubación, qué medios de reacción utilizó, si utilizó fancetilglobulina, si lo hizo en un medio salino, si lo hizo en un medio enzimático, qué plataforma utilizó, si fue un tubo, si fue la microplaca. Bien, toda esa información que tiene que estar en este informe. Como lo venimos mencionando, y recontra importante, mencionar cuáles son los glóbulos rojos que se utilizaron para titular ese anticuerpo, preferentemente poner la información del donante, si contamos con el fenotipo ponerlo, y contamos con el genotipo ponerlo, y a su vez esto obviamente tiene que estar firmado por el técnico que lo realizó, con una notificación al médico hemoterapeuta en el caso que haya que tomar medidas terapéuticas frente a un paciente que presenta al que frente al paciente que nos solicitaron este estudio. Bien, bueno, por acá quedamos con la clase de hoy. Si queda alguna duda, quedo totalmente a disposición a través del EVA o que ustedes consideren que necesiten despejar sus dudas. Espero que la clase les haya sido lo más clara posible. Y nada, de vuelta nuevamente, gracias por su atención y recuerden que esta clase no sustituye la bibliografía, tienen mucha bibliografía en el curso donde pueden encontrar estos temas para estudiar. Nos estamos viendo en las clases. Un abrazo.